Ok. Había alguien que tenía como un delay ahí, entonces les silencié el audio, pero la idea es que ahorita, conforme vamos participando, entonces podamos abrirlos y compartir. Em, la persona que me pidió que estudiáramos el Salmo 5, esta persona pues se esmeró en un avance, ¿verdad? En hacer los pasos. Entonces, antes de ver lo que esta persona hizo, vamos a definir que vamos a estudiar primero los primeros 6 versículos acerca de qué se trata este proverbio. Y vamos a repasar los pasos. Lo primero que hacíamos era buscar palabras repetidas. Después veíamos lo que eran los paralelismos, ¿verdad? Generalmente era que el segundo reglón explica, ¿verdad? O complementa el primero. El tercer paso era estudiar un poco acerca del trasfondo. Puede que tengamos elementos culturales que nos ayuden, ¿verdad? A entender mejor el pasaje. El paso 4 era la idea principal. Y el paso 5 es que pensemos acerca de una aplicación para nuestros días. Entonces vamos primero a ver qué hizo la persona que propuso esta porción de las escrituras. Entonces en el paso 1, esta persona no encuentra que hay palabras repetidas. Entonces vamos a leer todo el pasaje y vamos a ver si es así. Dice el texto. Hijo mío, pon atención a mi sabiduría y presta oído a mi buen juicio, para que al hablar mantengas la discreción y retengas el conocimiento. De los labios de la adúltera fluye miel, su lengua es más suave que el aceite, pero al fin resulta más amarga que la hiel y más cortante que una espada de 2 filos. Sus pies descienden hasta la muerte, sus pasos van derecho al sepulcro. No toma ella en cuenta el camino de la vida, sus sendas son torcidas y ella no lo reconoce. Entonces, no sé si ustedes ven una palabra repetida. eh, Esta persona pues nos mandó la tarea y no encontró alguna. ¿Ven ustedes alguna? En el versículo 1, mi. Exacto, muy bien. Mi sabiduría y mi buen juicio. Versículo 6, ella. Ajá, ella. Exacto. Aquí, perfecto. Versículo 6. ¿Y a dónde más? En el versículo 6 viene, no toma ella en cuenta y al final dice, y ella no lo reconoce. ¿Verdad? Muy bien. Minor y el su En sus. y sus, que se refiere a ella, en realidad. ¿Sí? Sus pies, sus pasos, ¿verdad? Su lengua dice Su lengua. ¿qué? En el 3, En el su 3. Sus lengua. sendas en el 6. Ajá, sus sendas también, es cierto. Ese estaba en... Sus pies en el 5. En el 6. Ajá, sí. Vemos que en el... Sus pies y sus pasos en el 5. Ok, sí, aquí este sí lo señalé ahora. Entonces tenemos reiteradas ocasiones el sus, ¿verdad? Todo gira alrededor de ella, ¿verdad? Perfecto. ¿Hay algo La más? palabra más, Sí, correcto. más suave, más amarga. Exacto. Dice que al hablar que una espada, Sí, cierto. Más cortante. Ajá. Más, ajá. Voy entonces a hacer anotaciones para ir viendo cuáles son los patrones más seguidos. Entonces tenemos a una mujer que es el personaje principal, ¿verdad? Y está una y otra vez pues enfatizando que ella, su lengua, sus pies o sus pasos, sus sendas, todas llevan a un destino, ¿verdad? Y el gran eje de esto es que parece ser que su lengua es más suave que el aceite, más amarga que la hiel y resulta más cortante, ¿verdad? Entonces eso era de pronto
Lo que esta persona que hizo esta propuesta, pues no lo pudo ver, ¿verdad? Y como decimos, siempre estamos aprendiendo. El versículo 1 me da la impresión que también muestra un contraste muy importante. La fuente de la sabiduría, ¿verdad? Mi sabiduría, mi buen juicio. Entonces el que escribe el proverbio pues está dando un consejo a su hijo. Y entonces él se pone como la fuente de esa sabiduría y advierte de lo que va a encontrar afuera. Ella está afuera y sus sendas son torcidas y vamos a estudiar después eh, a qué se refiere todo este proverbio. Muy bien, tienen un ojo muy clínico. Ok, vamos a entonces a seguir viendo qué es lo que la persona que propuso este ejemplo pues hizo. Vemos con la línea azul que esta persona pone los paralelismos. Entonces, ve en el versículo, en versículo 1 el paralelismo entre mi sabiduría y mi buen juicio, ¿verdad? Entonces, esta persona está explicando cómo hay un sinónimo, o son sinónimos, ¿verdad? La sabiduría se expresa en un buen juicio. Así que esto es una advertencia a poder discernir y mantener todos sus sentidos alerta, ¿verdad? De la amenaza que viene. Esta persona también encontró en el versículo 3 que hay un paralelismo entre los labios y su lengua. Parece ser como que la segunda parte del versículo 3 explica un poco más en cuál es la advertencia, ¿verdad? La advertencia es la mujer y todos sus componentes, ¿verdad? Los labios, la lengua y tiene una relación. Bueno, no nos explicó mucho acerca de esto, nada más dijo que le parecía que eran palabras muy llamativas. En el versículo 5, esta persona nos explica que hay un paralelismo, o esta persona ve un paralelismo entre la muerte y el sepulcro, ¿verdad? Entonces nos está dando a entender que el destino de esta mujer es la muerte y está dispuesta a llevar a las personas que van detrás de ella a ese destino. Y en el versículo 6, muy bien notó la persona que nos enseñó este ejemplo, que hay un contraste. Entonces, la primera parte habla de el camino de vida que esta mujer no toma en cuenta y la segunda nos explica, en lugar de ir por el camino de vida, cuál es su rumbo. Son sendas torcidas. Y no solamente camina por sendas torcidas, sino que ni se da cuenta que están muy torcidas. ¿Ustedes ven algo más, en algún paralelismo, algo así que se le fuera a esta persona? ¿Algo importante? Más amarga que la hiel, más. Ahí lo triste, mi hermano, pienso yo, pensando en la adulta, es en la última línea del sexto versículo, Ujú. entendiendo que ni ella se da cuenta de que su camino es camino de muerte, ella no se da cuenta y quiere embaucar a más de uno. Sí, eso es cierto. Algo que tal vez un paralelismo que no había En el 2, exacto en el versículo 2. porque es curioso como dice, ajá, al hablar mantén la descripción y retén el conocimiento. No sé si se refiere al conocimiento que tenga acerca del tema o a Exacto, qué se refiere. exacto. Ahí vemos un paralelismo muy importante. No es solamente tener discreción, es mantenerlo. No es solamente tener conocimiento, sino es tenerlo claro para no irse de buenas a primeras a la buena apariencia que vemos en el versículo 3, ¿verdad? Ese paralelismo es bastante importante. Entonces, ¿cómo hay una relación entre la discreción y el conocimiento? Muy bien, excelente. Hay algo del paso 3 bueno, que les voy a brindar. Las palabras de la mujer son comparadas con dos cosas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas dos cosas? Voy a ponerlo en verde. O hiel y espada. Eh, en el versículo 3, la miel, ¿verdad? Y Ok, también. entonces podemos ver que la miel era la sustancia más dulce en el antiguo Israel. Y por otro lado, pues lo más blando que se conocía era el aceite de oliva. Así que de buenas a primeras, en el versículo 3 nos parece que el que escribe el proverbio está diciéndonos que es sumamente atractivo
es sumamente apetecible, ¿verdad? Por eso es la advertencia, ¿verdad? Pon atención. Si los labios de esta mujer y su lengua no fueran tan seductores, entonces seguramente el proverbio no empezaría con, hijo mío, ponga atención, ¿verdad? No habría mucho peligro. Y otra de las cosas que veo también, que tenemos que hablar un poco del trasfondo, es la hiel. No sé si lo han notado, pero algunas otras versiones hablan del ajenjo. Es que la hiel venía del ajenjo y el ajenjo básicamente se usaba para envenenar personas, ¿verdad? Ese era su uso. Otra de las cosas bastante interesantes de este proverbio es la referencia a labios y a lengua. ¿Por qué eso? Porque la fascinación con la boca y los labios que se notan en este versículo son importantes porque eran una imagen sexual de Medio Oriente, ¿verdad? Entonces, habla de los labios y la lengua, pero en el fondo, este escritor de este proverbio está advirtiendo que esta mujer es muy sensual, ¿verdad? Es demasiado erótica, por decirlo de alguna forma. Entonces, ahí está la advertencia. ¿Ok? La lengua es usada muchas veces como espada también. Entonces hace una rima con el 4. Exacto. Una espada de dos filos. Exacto. Y vemos el contraste, ¿verdad? Entonces, la miel con la hiel, y en lugar de suave aceite, más bien es una espada de dos filos. Esa es una muy buena observación. Vemos entonces el contraste entre hiel y miel, y en lugar de un aceite blando, es algo muy duro. Es una espada de dos filos. Buena observación. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está la idea principal? Ahí está el tema, ¿verdad? Yo quiero escucharlos a ustedes. Si ustedes tuvieran que decir dónde está la idea principal de esto, ¿en dónde lo hallan? ¿Dónde lo encuentran? A mí me suena que En sus palabras. Ajá, ok. A mí me parece, Ultra, lo que define, sí. exacto, que todo el texto está girando alrededor de la mujer. ¿Por qué? Porque la descripción de los labios, la descripción de la lengua, de sus pies, ¿verdad? Todo gira alrededor de la mujer adúltera. Este es un gran problema. Bueno, les cuento también que esto es el tema principal de los capítulos 5, 6, 7 y 9 del libro de Proverbios, ¿verdad? Entonces, por lo visto, la sexualidad, la hipersexualidad, viene a ser no solamente una preocupación de nosotros como hombres modernos, ¿verdad? Sino que siempre ha estado en primer plano desde el comienzo de los tiempos. Así que vamos a ver el desarrollo de todo este proverbio después de estos 6 versículos. Pasamos al paso 5. Pensando en nuestra actualidad, ¿cómo podemos aplicar estos primeros 6 versículos a nuestra realidad? ¿Qué piensan? Les escucho. Trasfondo, idea principal. En una población tan sexualizada como la que tenemos actualmente, que da el entendimiento de que no importa, es un asunto de gente adulta, eso al final no tiene mayor trascendencia. Es más, se le meten a los niños ahorita hasta el concepto de que ellos deben hasta explorarse y empezar a ahondar en la sexualidad como algo, pues, no solamente natural, sino algo en lo cual casi que pueden explorar a pequeñas edades. Entonces se crea una sociedad sumamente sexualizada y lo tira como cosa muy liviana. Y aquí está diciendo todo lo contrario. Aquí está diciendo lo que puede resultar de una no toma en serio de lo que la sexualidad, la libre es. Excelente, excelente. Yo veo el contraste. Perdón. Perdón, uno podría aplicar esto a que no solo es para para dárselo a un hijo, sino a una hija, porque también hay hombres adúlteros, ¿no?
Ujú, o seductores, así como mujeres seductoras también. ujú. Eso va para compañeras y compañeros. Sí. Veo, Definitivamente, perdón, definitivamente que cuando al final dice que, donde dice que no toma ella con cuenta el, digamos, el camino de la vida, ¿verdad? Que si nosotros estamos en una sociedad en la actualidad, que lo que no busca es ese camino de la vida, digamos, buscar la santidad, buscar lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Creo que ante una situación en la actualidad en donde uno definitivamente choca contra corriente, ¿verdad? En una sociedad que prácticamente que la gran mayoría de las cosas giran alrededor de eso, la publicidad, la música, o sea, todo gira alrededor de ese, de ese mensaje, ¿verdad? Que para vender, vende, ¿cómo se llama? Explota a la mujer, para ¿cómo se llama? Para la publicidad igual, ¿verdad? O sea, todo, la música está alrededor de eso y como acaba de decir don Marvin, incluso hasta la misma, envuelve hasta la misma niñez, juventud y niñez en la actualidad, ¿verdad? sí, sí, eso es bastante importante. Veo el contraste del versículo 3, ¿verdad? La estética de la mujer versus el versículo 6, el fin de ella. El fin de ella es que va camino al sepulcro y no lo reconoce, ¿verdad? Eso es bastante interesante porque a veces ponemos la estética por encima del propósito de la persona, ¿verdad? Y eso me parece. Otra de las cosas que veo también en el proverbio es que cuando le habla de la mujer adúltera, no parece ser un padre hablando con un niño, sino que más bien es un padre advirtiendo a un hombre casado, ¿verdad? Y estos son temas que debemos hablar constantemente con nuestros hijos. No hay una edad donde pensamos o podemos decir, no, ya la tarea está hecha, ¿verdad? Él nunca va a pasar por esto. Más bien, como padres deberíamos estar constantemente en proteger a nuestros hijos, ¿verdad? Porque esto es bastante delicado. ¿Alguien más? Pareciera como que es como que es un padre que está aconsejando a un hijo que está casado, Sí. ¿verdad? Que está casado y que ¿cómo se llama? Y que digamos que tal vez él ya pasó por ahí, ¿verdad? Y está diciéndole a su hijo cuál es el camino que resulta de poner los ojos en una mujer que es así. Sí, sí, correcto. Muy buena observación, sí. Ok. Ahí tenemos entonces los primeros 6 versículos. Vamos entonces a seguir con del versículo 7 al 14. Voy a admitir a unas personas que están aquí esperando que... Ok, listo. Ok, vamos a seguir entonces al siguiente a la siguiente sección que tenemos por aquí. Vamos directo al 7:14. Lo estoy poniendo en la pantalla. Pues bien, hijo mío, presta atención y no te apartes de mis palabras, aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa, para que no entregues a otros tu vigor ni tus años a gente cruel, para que no sacies con tu fuerza a gente extraña, ni vayan a dar en casa ajena tus esfuerzos, porque al final acabarás por llorar cuando todo tu ser se haya consumido y dirás, ¿cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? No atendí la voz de mis maestros ni presté oídos a mis instructores. Ahora estoy al borde de la ruina en medio de toda la comunidad. La persona que nos trajo este ejemplo, ¿verdad? Encontró que no habían palabras repetidas. No sé qué piensan ustedes, si ustedes sí ven algo que está repetido de pronto. La palabra no, Ajá, creo que casi todos. sí. No te acerques, no te entregues, no te O apartes. sea, sí, Ajá. No sacies, sí, sí es cierto. Este no lo había visto. Mis palabras, mis maestros, Ok. no mis atendí, instrucciones, mi corazón.
Mis, Ni presté. ¿Cómo? También como en el 12. Mis instructores. Minor, gente, en el 9 y 10, gente. en el 9 y 10. Gente cruel, Ujú, ajá, y gente extraña. Muy bien. ujú. Sí, es cierto. Aquí, digamos, en el 13 también hay un no. Ajá, sí, correcto. Correcto. Ujú. Sí, ¿qué más palabras repetidas sí teníamos? Entonces vemos el En el No, 12, ¿cómo, Ahora, cómo? y el ni también, ¿verdad? Ni presté, ni tus años ni vayan. ni vayan. ¿En qué versículo? Disculpa. En En versículo el 9, 9, Diez. en el 10 en el también. 10 Ah, sí, y sí. en el 13. Ajá. Ni presté. Listo. Ujú. Excelente. Mayor, en el 12, ¿cómo pude? ¿Cómo pudo? De hecho, me parece que los dos son nada más que diferentes personas, pero el mismo Exacto. contexto. Recordemos que cuando tenemos Para que no esto estén, es porque para seguramente tenemos un paralelismo ahí, ¿verdad? Hay un ni también en el 10. Hay un ni también en el 10. Ok, Ni vayan. ok, perfecto. De hecho, no sé si fue el hermano Rodolfo que decía el no en el versículo 9, pero es que toda la frase, para que no, y el versículo 10 es para que no, ¿verdad? Ah, sí, también, sí. La Entonces, palabra tú se repite varias veces hablando de algo que es tuyo, propiedad, como tu vigor en el 9, tu fuerza en el 10 y tu ser en el 11. ok, exacto. Tenemos tu fuerza, tus esfuerzos, ajá, muy bien. Tu ser, ujú, Ujú. no lo había visto. Ve, entonces a veces es como tener paciencia para encontrar las palabras repetidas nada más, ¿verdad? Y volvemos a ver algo que no, perdón, que no había notado. No sé si ustedes lo pudieron observar, yo hasta ahora. En el capítulo 5, versículo 7, hijo mío, ¿verdad? Esto se Ajá. repetía del versículo 1. Hijo mío. Sí, correcto. ¿Lo vieron? Ok. Y también la sabiduría, porque arriba también se repite sabiduría. Ajá, sí, sí, sabiduría. Ok, ok. Entonces, aquí vamos a hacer una aclaración. Es bastante importante a veces cuando estamos estudiando proverbios, vemos que son como frases aisladas, ¿verdad? Como que se tira un montón de frases y a veces nos cuesta ver la conexión. Aquí sabemos que hay una sección del versículo 1 al 6 y otra del 7 al 14 por dos razones. Uno, ven el espacio grande que hay, el espacio en blanco entre el versículo 6 y 7, por un lado. Por otro lado, tenemos, pues, hijo mío e hijo mío. Esta repetición al inicio nos marca que es otra idea, por decirlo así. Va a tratar el mismo tema, pero desde otro punto de vista. Ok, entonces con las palabras repetidas encontramos que este es uno de los proverbios de la negación, ¿verdad? Casi que en todos los versículos tenemos un no y tenemos un para que no. Entonces quiere decir que esta sección nos va a explicar cuáles son las consecuencias si este hijo insiste en ir en pos de esta mujer, ¿verdad? Todo esto va a pasar y él no desea que esto pase, ¿verdad? Por eso le dice, presta atención, no te apartes de mis palabras. Y vuelve a ser el tema de la mujer adúltera en el capítulo 5, versículo 8. Y ahí vemos la otra repetición importante del versículo 3, ¿verdad? Así que ya centrando en propiamente el siguiente paso, vamos a ver los paralelismos que encontraba esta persona. En el versículo 8 dice, aléjate y no te acerques, ¿verdad? Entonces, esta persona ve que estos dos verbos definitivamente está hablando que por la pasiva o la activa tiene que escapar de esta mujer, ¿verdad? O sea, no puede darse el lujo de medir un poco el terreno, porque definitivamente el final va a ser terrible, ¿verdad? Y también ven un versículo, pero en el versículo 12, otro paralelismo entre aborrecer la corrección y despreciar la disciplina. Entonces, la persona que me manda el ejercicio
me dice que esta persona ve que hay una relación entre la corrección y la disciplina. Y ambas cosas, atender la disciplina y la corrección, va a llevar a evitar a esta mujer, ¿verdad? No sé si ustedes ven otro paralelismo importante. Mis maestros y mis instructores. Ajá, sí. En el 13. Ujú. Aquí vemos que hay otro paralelismo. Es bastante interesante que usan mis maestros, mis instructores y toda la comunidad. Porque Eso es lo que iba a decir. hay una visión de Medio Oriente aquí. Uno nunca está solo en la vida, ¿verdad? Entonces, este hijo, por decirlo así, el padre advierte que hay muchos maestros que le han indicado qué es lo correcto. Él mismo es uno de sus maestros y más bien antes del caos, él tiene que reconocer, atender la voz, prestar oído, porque si no, lo que va a pasar es que va a estar al borde de la ruina delante de toda la comunidad como testigos. Eso es, Me llama la atención que habla de maestros e instructores, ¿verdad? Significa que hay una diferencia entre uno y otro. como tenemos un paralelismo, él está pensando en, por decirlo así, en dos roles de la misma persona. Entonces el maestro es el que instruye, pero el instructor es el que da ejemplo. Entonces él está diciendo en el versículo 13 que escuche a las personas que teóricamente le han dado un buen consejo y que en la práctica han llevado a cabo ese consejo, ¿verdad? Esa es la idea. Mae, Sí, Dieguito, te escucho. no, y que veo algo interesante ahí, no sé en realidad a qué se refiere, que veo que es muy repetitivo en en los primeros versículos que dice que entregues a otros tu vigor, que ni tus años a gente cruel, tu fuerza a gente extraña. En el otro dice dar en casa ajena tus esfuerzos, como que está hablando de quedar preso, digamos, como que está hablando de quedar preso, digamos, por largo tiempo, por decirlo así, digamos, no sé la cultura o a qué se refiere, digamos, con eso, tal vez usted me lo podría explicar. Sí, sí, esto de hecho es el... Ven que viene para que no, en los versículos 9 y 10. Entonces vemos que hay 4 consecuencias inmediatas, ¿verdad? Vamos al paso 3, el paso del trasfondo, porque Diego acaba de atinar a una clave para interpretar bien el versículo 10. La palabra tus fuerzas parece ser un eufemismo, es una forma muy elegante de referirse a temas sexuales, pero no de una forma muy abierta para no ser escandaloso, ¿verdad? Entonces, tus fuerzas parecen ser que apunta a energía sexual en ese sentido. Entonces, la idea principal, ¿verdad? Es que si se falla en mantenerse lejos de la mujer adúltera, van a haber múltiples pérdidas, ¿verdad? Y esas pérdidas las vamos a ver en esos 2 versículos. ¿Cuáles son esas 4 pérdidas? Bueno, la primera que tenemos es no entregues a otros tu vigor, ¿verdad? Entonces, primeramente, tenemos que hablar que la palabra que se está usando allí por vigor es dignidad o honor. Entonces, la primera cosa, la primera consecuencia por ir detrás de la mujer adúltera es que va a perder pues su dignidad, su honor. Y por eso es que en el versículo 14 habla de que, bueno, toda la comunidad va a ver cómo perdiste esto. La segunda pérdida, ¿cuál es? Bueno, la tenemos aquí. Ni tus años a gente cruel. Entonces, la segunda pérdida son los años, ¿verdad? Entonces, quizás está hablando del tiempo que se dedica a una relación inestable y sin futuro, quitándole la oportunidad, ¿verdad? De invertir en una relación mucho más duradera, mucho más satisfactoria, ¿verdad? La segunda pérdida es el tiempo, por decirlo de alguna forma. Ujú. La tercera cosa que se pierde es tu Fuerza. fuerza, ¿verdad? Entonces, como dijimos antes, esa es una forma muy elegante de decir, bueno, vas a desperdiciar tu energía sexual, por decirlo de alguna forma, porque está apuntando a que el sexo no es un instrumento del egoísmo, sino que más bien es un instrumento para crear a una futura generación y para construir una relación matrimonial fuerte y estable. Así que está diciendo, no pierda su fuerza en ese sentido. Y finalmente, Pregunta, mi hermano. sí, perdón, don Omar, le escucho. Cuando hablando de ese versículo 10, y me Ujú. remito
otras versiones da la sensación de que de lo que está hablando es la pérdida de tus logros, que te llevaron tu esfuerzo mucho tiempo. Yo leo la nueva traducción viviente o la nueva versión esta de la Biblia latinoamericana y ellos hablan de riqueza Sí. y fruto. Entonces tal vez ahí está hablando de que estás esforzándote en medio de una relación incorrecta, como decís vos, y al final del camino otros van a disfrutar de los frutos de tu esfuerzo. Sí, sí, es, hacia allá iba. La cuarta cosa que vemos que se pierde en el versículo 10 es los frutos de tu trabajo, ¿verdad? Entonces, da la impresión de que el caído es una persona que se esfuerza por tener frutos en su trabajo, pero obviamente esta mujer es astuta y va a terminar recibiendo los bienes de él, ¿verdad? Entonces, en lugar de edificar una casa propia, está perdiendo el valor de su trabajo. Y este es el diagnóstico, ¿verdad? Se pierden 4 cosas yendo detrás de la mujer adúltera. Sí, la mujer de... Otra pregunta. Sí. Disculpame, es que estoy viendo también la nueva traducción viviente y la nueva versión esta latinoamericana. Y hay algo que me pone, hay una pregunta. En el versículo 7, en esta versión que estamos viendo, la nueva versión internacional, habla en singular. Dice, pues bien, hijo mío, igual que en el versículo 7, en el 1. Ajá. Pero cuando te remites a esas otras versiones, empieza hablando en plural y después vuelve a singular. ¿A qué se deberá eso? Sí. Será como hablando de un maestro frente de una clase, ¿vale? Exacto. Lo que tenemos es que la naturaleza de estos proverbios, en especial los proverbios llamados proverbios del adulterio, es que lo quiere hacer individual, ¿verdad? Pero está poniendo un ejemplo para todos. Hay un dicho que tienen los mexicanos, le hablo a Juan para que entienda a Pedro, de alguna forma. Entonces está diciéndole a mi hijo, en primera persona, o sea, cuídate, pero que esto lo escuchen todos. Hijos, todos, escuchen, ¿verdad? Eso es un poco el sentido. Entonces, ¿por qué tenemos esa diferencia entre las versiones? Es porque tenemos una pequeña variación en los manuscritos, ¿verdad? Generalmente una buena Biblia de estudio tiene una letra pequeñita, H o algo así, y pone ALT, que significa alternativo, hijos, ¿verdad? Esa es una buena forma de evaluar la traducción que tenemos, pero sí. Sí. Buena pregunta. Ok, entonces tenemos esta sección que habla de la pérdida total, ¿verdad? De estas 4 cosas. Y quiero escucharlos a ustedes para que pensemos en una aplicación para nuestros días. ¿Qué piensan después de ver estos 7 versículos? Minor, una pregunta. Minor, una pregunta, perdón. ¿El 11 no es también una consecuencia de caer en las manos de un adúltero? Porque dice, acabarás por llorar cuando todo tu ser se haya consumido. Y en la traducción, de la nueva traducción viviente, dice, gimirás de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo. Sí, de hecho, perdón que me brinqué un paso, la idea principal sería al final acabarás, ¿verdad? Eso es como lo que engrana todo. Este es el destino, ¿verdad? Papá no solamente está siendo trágico con su hijo, es que le está anunciando cuál es el final inmediato de esto, ¿verdad? Sí, una observación. Yo no puedo dejar de ver en este proverbio algo que en todos los cursos prematrimoniales yo lo leo, en todos, a toda persona. Y es que a veces somos como, qué sé yo, como con el robo, como con el COVID, como con... A mí no me va a pasar. A mí no, quizás a otros. Y aquí lo que hay que ver es la contundencia de la palabra en cuanto a la pérdida a quien no toma en cuenta la advertencia de la palabra. Y entonces mucha gente juega con fuego y yo lo que muchas veces uso en los cursos prematrimoniales es decir, el fuego es una maravilla cuando usted lo tiene confinado, donde debe estar para que cocine, caliente o verlo. Pero cuando se lo pone en la sala, en un sillón de la casa, es un desastre. Y entonces igual aquí,
cuando el sexo ilícito o no controlado se sale de su entorno correcto, solamente pérdida puede haber. Solamente al final va a acabar la persona llorando. Yo he visto desgracias terribles en gente que pierden todo. Después no pueden ni sostener la familia anterior que dejaron botada, ni iniciar una nueva porque no tienen con qué mantenerla. Y entonces prácticamente una vida destrozada por andar jugando de peligrosos. Sí. Y es algo muy delicado. La sociedad actual no lo toma muy en cuenta. Sí, porque hay que decir que definitivamente en la actualidad lo único que le dicen es vive el momento, juéguesela, usted es hombre, viva, ¿verdad? Y la consecuencia es profunda, es terrible, es demoledora. O sea, no hay, yo creo que no hay parangón alguno en que pueda uno decir en esa situación, ¿verdad? No hay algo con lo cual se pueda comparar, ver un hogar destruido, unos hijos llorando, una situación terrible, ¿verdad? Sí. Algo, perdón, que se me olvidó hablarles del contexto, que gracias a Dios ahora que lo estaban hablando y no lo dije, porque el concepto de hombre giraba alrededor de 4 cosas. O sea, un hombre era hombre porque tenía mucho vigor, tenía muchos años, mucha fuerza, ¿verdad? Y se esforzaba mucho. Pero aquí está creando un nuevo concepto de hombre, ¿verdad? El hombre realmente es el que presta atención a las palabras del Señor, ¿verdad? El que no se aparta de esas palabras, sino que más bien no se acerca a la puerta de la adúltera, ¿verdad? Esa es la nueva definición en este proverbio, ¿verdad? De qué es hombría. Entonces, yo lo comparo de pronto con nuestro contexto, en nuestro contexto, el gran problema de ese machismo, ¿verdad? De que yo me acuerdo que en aquellos tiempos a mí me decían, es que tal tiene su esposa y varias novias, y son canas al aire, ¿verdad? Y decía, ve, es que eso es un hombre, ¿verdad? Pero más bien lo que encontramos en este proverbio es totalmente lo contrario, ¿verdad? Es más bien un hombre es el que presta atención, el que retiene las palabras del Señor y el que no se acerca a la puerta de la casa de esa mujer, más bien. Perdona que abuse, de nuevo, es que sobre ese tema está el asunto de que no vemos quién está diciendo lo que está diciendo. Hoy en el contexto moderno está tu opinión, está mi opinión, está la opinión de mucha gente, todas muy respetables, somos muy inclusivos y entonces respetamos las opiniones de toda la gente. Dios es uno más dentro de todo el abanico de oportunidades o de opiniones. Y entonces resulta que de pronto, bueno, Dios dice tal cosa, pero yo no estoy tan convencido. Y entonces vemos la expresión de Dios como una más dentro de todo un montón de pareceres. Y ahí es donde fracasamos, pero terriblemente. Porque hay que entender que esto es absolutamente contundente. Eso es algo que lo dice Dios. Y si lo dice Dios, póngale la firma. O sea, no hay otra forma de verlo. Y eso solamente se logra con el respeto a la palabra, con el amor por la palabra, con el ver la autoridad de la palabra en lo que es la conducción de mi vida. Y eso es lo que el pueblo de Dios falla mucho, en darle esa jerarquía a la palabra. Y yo pienso que lo que en alguna medida Dios nos está llevando como iglesia es a poner la palabra en su verdadera dimensión. O sea, tenemos que ser una iglesia cristocéntrica, una iglesia que ama la palabra y que se mueve conforme a los valores, los principios que la palabra de Dios de ella emana, porque eso es vida. Si no es eso, sencillamente es una opinión más y simplemente al final vamos a decir, ops, mira, Dios tenía razón. Pero está eso. Es que definitivamente que como acaba de decir don Marvin, es la situación de que, y además de eso hay que agregarle lo que yo digo o lo que yo pienso que dice la palabra, ¿verdad? O ajusto por llamarlo así, mi pensamiento teológico, por llamarlo de esta manera, interna, ¿verdad? A que esta palabra sí la cojo para mi vida y esta no.
¿verdad? Entonces, no acatamos, como dice el pastor, ¿cómo se llama? De que no ajustamos nuestra teología, o por llamarlo así, el conocimiento de Dios a lo que realmente dice Dios que debemos de hacer. Y creo que es algo que está ocurriendo actualmente con el hombre moderno, ¿verdad? Dentro de todas las cosas. Sí, muy bueno. Ok, ¿Alguien más? ¿Agregar allí? Si no, vamos a ver si corremos para la última sección, que sería del 15 al 20. ¿No? Okay. Bueno, pero no, ¿cuál es el pensamiento principal de aquí, al final? Sí, Al final acabarás. Al final acabarás en esto, ¿verdad? En esta pérdida total. Esa sería la idea principal, sí. Okay. Voy entonces a borrarlo. Igual va a quedar el video para que, si alguien lo quiere repasar después. En aquellos tiempos decían, si lo dice la patada, póngale la firma. Lo dice Dios, amados, no hay que preguntarle a nadie más. Sí. Cierto. Sí. Ok, vamos entonces a leerlo primero, esta última sección. Bueno, realmente hay otra siguiente, pero por hoy vamos a terminar en el versículo 20. Bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial. Habrán de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas públicas. Son tuyas, solamente tuyas, y no para que las compartas con extraños. Bendita sea tu fuente. Goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una cervatilla encantadora. Que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. ¿Por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte al pecho de una mujer ajena? Entonces vemos que la persona que nos comparte hoy este proverbio puso en rojo las palabras que encontraba repetidas, ¿verdad? Y eso es bastante valioso. Esta persona encontró en los primeros dos versículos, el 15 y el 16, el término agua repetido, ¿verdad? En 3 ocasiones. ¿Ok? Y encontró en el versículo 17 tuyas, solamente tuyas. En el versículo 19 encontró es una, ¿verdad? Está hablando de una comparación de la esposa de su juventud con 2 animales, algo que era muy común en Medio Oriente, ¿verdad? Algo que espero que no sea muy común hoy en día, pero en aquel tiempo sí. Y también no encontró otra cosa más que un paralelismo entre adúltera y mujer ajena, ¿verdad? Entonces vamos al paso 1. ¿Ustedes encuentran otras palabras repetidas que sean importantes en este texto? Yo encontré tu propio en el versículo 15. Tú. Okay. Bebe el agua de tu propio pozo y fluye de tu propio manantial. Tus fuentes, tus corrientes. Tus fuentes, tus corrientes, ok. También tu juventud, ¿verdad? La esposa de tu juventud. Ese también aparece allí. El te también, te satisfagan, te cautive. Ajá, sí, exacto. Okay. Entonces vuelve a... Sí, perdón. Fuentes en el 16 y fuentes en el 18. Exacto. Bueno, y en el 19 cautive y en el 20 cautivar, se puede pensar también. Correcto. Gira este versículo, gira alrededor de este verbo, realmente, ¿verdad? ¿En dónde estás cayendo cautivo, verdad? Entonces, más bien debes caer cautivo en la esposa de tu juventud. ¿Y para qué? Entonces, dejarse cautivar por la mujer adúltera. Vemos otra vez. Y tus corrientes también, tus corrientes. Arriba en el 16, no. Sí. Tus fuentes, tus corrientes. Ajá. Ok. En eso sí. Ok, muy bien. Entonces encontramos bastante. También, hijo mío, ¿verdad? ¿Cómo se repite por tercera vez? Lo que nos... Y adúltera también. Y la mujer adúltera. Esas son las palabras más repetidas. Todo el capítulo 5 gira alrededor de estas dos cosas. Entre estos dos personajes. El hijo y la mujer adúltera. Muy bien.
Vamos a ver paralelismos, ¿verdad? Vemos en el versículo 15, bueno, la persona que nos comparte el ejercicio encontró que la adúltera se refiere a esa mujer ajena, pero veo que también tu propio pozo y tu propio manantial, ¿verdad? Está hablando de un paralelismo, de una misma imagen. Una cisterna, tus fuentes, ¿verdad? Todavía sigue jugando con este concepto, ¿verdad? De recipientes de agua. Cisterna, Sí, caudal, pozo también. pozo. Todas estas son controladores de agua, ¿verdad? Entonces vemos que ese paralelismo nos está marcando una analogía. Está comparando la vida sexual, ¿verdad? Con una forma de contener agua. En Medio Oriente era muy importante el agua, ¿verdad? En pleno desierto es sinónimo de vida. Entonces está jugando también con esa simbología allí. Ese sería el paralelismo principal que yo encuentro, ¿verdad? Ahora vamos con el paso del trasfondo. Bueno, en el versículo 19 les hablaba de la comparación de las esposas con animales hermosos y graciosos, ¿verdad? Era algo muy común de la literatura hebrea. Entonces, la sierva utiliza aquí un adjetivo, ¿verdad? Se describe como amada. La gacela era de la familia de los antílopes, ¿verdad? Y se utiliza en este caso por esos movimientos llenos de gracia y esa brillante mirada, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que quiere apuntar el versículo 19. Pero la mujer, aquí cuando dice, la mujer de tu juventud, refleja dos contextos de la cultura. En primer lugar, el maestro está diciendo que el joven debe mantenerse fiel a su esposa, ¿verdad? Tomando el tiempo para qué? Para gozarse con ella. Y por otro lado, la frase también refleja que las personas se casaban muy jóvenes, ¿verdad? Estábamos hablando de que a los 12, 14 años ya tenían que casarse. ¿Por qué se hacía esto? Era para garantizar la sobrevivencia de la familia, del clan, del nombre, básicamente. Eso sería todo lo que tengo que hablar del trasfondo. Ahora, la idea principal, esta persona no encontró la idea principal. ¿Ustedes dónde piensan que está la idea principal de esta sección? Yo diría que dice del 17, de son tuyas, solamente tuyas, y no para que las compartas con extraños. Yo diría que la fuente bendita. Yo diría que la esposa, porque después empieza a dar descripción de ella, pero no sé. Exacto. Aquí está haciendo esta analogía, ¿verdad? Que la fuente, el agua, o sea, su vida, gira alrededor de la esposa de tu juventud, ¿verdad? ¿Ok? Y todo ese canal de vida debe ir al contenedor que es su esposa. Entonces está marcando eh, esta analogía, ¿verdad? Entonces el canal de todo nuestro afecto deben ser nuestras esposas y no deberíamos compartir toda nuestra vida, todas nuestras energías con extraños. Ese es el concepto. Muy bien. Pregunta para ustedes entonces en este paso 5 de la aplicación. ¿Qué piensan? ¿Cómo podemos aplicar este texto a nuestro día a día? Y hay que, bueno, yo no soy casado, pero yo creo que el énfasis que pone en relación con el tema de la esposa, creo que es como suficiente en el tanto y en el cuanto de que, o sea, que la atención es completamente para la esposa o para la pareja de su juventud, que yo creo que ese es el punto más importante. A mí me O sea, parece que nada tiene que ir a buscar afuera, todo lo tiene en la casa, por ponerlo así en buen español. sí, esa es la conclusión. Creo que este pasaje también corrige algunas ideas equivocadas, ¿verdad? Acerca del sexo en general, porque me da la impresión que redefine la vida matrimonial como algo cautivador, ¿verdad? Entonces, sí, la sexualidad es algo precioso, pero el contenedor, ¿cuál es? El contenedor de esa agua que fluye es el manantial del matrimonio, ¿verdad? Entonces, ¿para qué andar
regando las corrientes de agua por plazas públicas, ¿verdad? Eso terminaría en vergüenza. Creo que ese es ¿Puedo decir algo? Sí. Por favor, don Omar. Si no hablo yo. Tomándome lo que acaba de decir Daniel, yo creo que es Dios quien pone en el camino tuyo a la mujer que es tu esposa, es decir, Dios será la esposa, y Dios no se equivoca. Si uno va y toca puertas afuera, con una adúltera es como decir al Señor que equivocaste, por eso ando buscando en otro lado, y eso es terrible. Porque yo pienso que ese es el tipo de pecado del cual Dios no quiere, porque Él no se equivocó al darnos la esposa que tenemos, o el esposo. Amén. Hay un punto ahí también, bueno, yo dije que no iba a hablar nada, pero es que tiene tanto eso, que a veces eso se hay que verlo en los dos sentidos, no solamente el cuidar esa parte tan importante que es la vida sexual, pero también darle el rango, darle el nivel que eso implica en la riqueza de la relación, tanto para ella como para él. Entonces es un asunto de dimensionarla en el orden de importancia que Dios le da en la palabra. A veces la gente dice, es que usted me quiere solo por mal. Incluso a veces los matrimonios piensan eso. Y por mal es sexo y por bien es, hey, alabemos al Señor. Y no, es tan espiritual el sexo como adorar juntos al Señor. Y entonces eso es por una corrupción mental. Y entonces eso es algo que hay que cambiar mucho en el pensamiento. El sexo es algo puro, hermoso, algo que Dios lo creó y que es hermoso en su tiempo. Y con la persona correcta, en el tiempo correcto o en las condiciones correctas, es una de las experiencias sublimes del ser humano y no se puede menospreciar. Y eso es lo que mucho se dice acá de eso. Cuidar, por supuesto, y no menospreciar. Sí. Buena Tengo observación. otra historia, pero esa la cuento después. Celeste, pase. Yo pienso que también es a veces una mala comprensión de lo que la sociedad ha determinado sobre el sexo. Y entonces, las mujeres podemos tener conceptos cerrados, ¿verdad? Y los hombres también con respecto a la sexualidad. Y yo creo que aquí cuando Dios establece la sexualidad, la establece como algo santo, como algo que es para que todos lo disfrutemos, tanto el hombre como la mujer. Por eso Pablo dice que no se niegue uno al otro, ¿verdad? Entonces, porque es algo donde los dos vamos a compenetrarnos más, porque es el momento donde se da esa unión, donde dos se hacen uno. Dos se hacen uno como el Señor desde un inicio lo determinó. No sé, lo veo así. Es que se ha tergiversado tanto y se ha dicho cosas tan feas de la parte sexual que nosotros mismos como iglesia y como hijos de Dios todavía a veces no trabajamos en esas áreas de nuestra vida. Sí. Sí, me llama la atención el versículo 18 porque marca o está uniendo dos mundos, ¿verdad? Porque bendito es una palabra santa, por decirlo de alguna forma, algo que es del templo, pero tu fuente es un eufemismo, ¿verdad? Para hablar de la sexualidad, algo que es fuera del templo, pero entonces el versículo 18 une ambos y nos expresa que nuestra sexualidad también es una forma de alabar su nombre, ¿verdad? Y eso es el fin último, la alabanza de su nombre en la pareja. Yo creo que, digamos, en la actualidad se ha visto como de soslayo, de poco más o menos, la situación del matrimonio, digamos, como tal, como institución. No ha perdido mucho ese rango por llamarlo de cierta manera, ¿cómo podemos decir? De sublime o de sumo respeto el tema del matrimonio, ¿verdad? Y simplemente porque se ve como una simple transacción comercial o una simple situación, digamos, porque mucha gente simplemente, yo me caso, pero y si no me sirve me divorcio, ¿verdad? Y se ha perdido por llamarlo esa situación de ese rango que Dios le da de importancia
al estado del matrimonio, me parece a mí. Hay otra que no me la puedo aguantar. Que la tengo que contar. Es de las malas interpretaciones en torno a sacar un texto fuera de contexto y darle la interpretación que sea. Ahí dice que sea bendita esa fuente. Bebe el agua. Tu propia fuente. Y entonces al inicio empieza diciendo, si lo leemos en otra versión, por ejemplo, la Dios habla hoy, calma tu sed con el agua que brota de tu propio pozo. Resulta que tiempo atrás, una persona, un salesiano, misionero, vino con la revelación de que Dios le dijo que esa fuente era algo bendito, era una fuente que era para vida, y entonces puso a toda su familia a beber orines. Cogían los orines y tomaban una porción de orines porque esa orina era bendita, que así se lo hizo ver el Señor. Y yo recuerdo gente, mire, eso se lo estoy diciendo porque yo lo vi, porque yo sé quiénes son, gente que conocí y al misionero muy conocido, un tío mío, por cierto, que está en el Amazonas, y salió con semejante cosa. Y hubo gente de esa familia por años alimentándose con su propia fuente bendita. O sea, para que veamos cómo la estupidez puede tomar dimensiones que usted dice, Dios mío, pero ¿de dónde puedes manar esto? Ah, es que Dios me lo puso así. Dios me lo dijo así. Y eso es lo terrible cuando vemos textos fuera de contexto, porque alguien simplemente tuvo la última revelación del momento. Eso es una cosa muy grosera, por supuesto, de comparación. Pero así de grosero son muchas cosas que hoy el pueblo de Dios hace por no ver la palabra dentro de su contexto. Para justificar un pretexto, dirían por ahí. Sí, ¿y qué pretexto viene? Qué increíble. Bueno. No, o sea, prácticamente lo que está diciendo prácticamente era una orinoterapia, por llamarlo de cierta forma. Sí, así es. Bueno, mis hermanos, aunque no lo crean, a veces se nos va una hora y media hablando de 10, 15 versículos, ¿verdad? Podríamos estar mucho tiempo, ¿verdad? En estos proverbios. Bueno, yo les animo porque la persona que me compartió, era una hermana, fue la que me compartió sus primeros pasos estudiando proverbios, entonces quiero animarles a que todos podemos hacerlo, a que no es algo imposible, sino que es algo que hay que practicar. Al inicio, ustedes vieron que uno se les pasa cosas, ¿verdad? Pero la idea es que entre más practiquemos, entonces vamos a tener más experiencia. Y les animo a que si ustedes encuentran un proverbio que quisieran aplicar los 5 pasos, esta persona me lo escribió en un papel, le tomó una foto y me lo mandó, ¿verdad? Es así de fácil. Nada más vamos a estudiar los que ustedes deseen, los que ustedes tengan curiosidad. Así que, por favor, tengan toda confianza, ¿verdad? En escribirnos. Y este video va a quedar también en el canal de YouTube y voy a poner el enlace por si quieren repasarlo y tal vez con más tiempo ver algunos detalles que por el momento pues tuvimos que correr un poco. Así que muchas gracias a todos por participar. De verdad que todos sus comentarios son súper valiosos y no es lo mismo ver un texto con 2 ojos que verlo con 32, 36 ojos que tenemos acá en este momento, ¿verdad? Así que bueno, vamos a orar y nos despedimos. Señor, gracias porque tú nos enseñas lo integral que es la alabanza, cómo, Señor, nuestra sexualidad es importante para la gloria de tu nombre, para el disfrute, Señor, de nosotros, para preservar futuras generaciones, pero sobre todo, Señor, para dar gloria y honra, Señor, a una comunidad o a una sociedad que está viendo también y siendo testigos de cómo todo lo que usamos, todo lo que tenemos, lo usamos para tu gloria, Señor. Padre, permítanos seguir creciendo en el entendimiento de estos proverbios y permítenos, Señor, tener oídos bastante atentos, ojos bastante diestros, pero sobre todo, Señor, corazones sumamente dispuestos a hacer tu palabra, Señor. Oramos por los matrimonios también que tenemos en la congregación,
pidiéndote, Señor, pues que tú los guardes, que tú les permitas, Señor, glorificar y honrar tu nombre a través de esas relaciones, Señor, de esos hogares, de esas familias. Y pedimos, Señor, que cada casa, Señor, sea un altar agradable, de olor agradable a ti, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Bendiciones, gente. Bueno, Bueno, un Dios saludo aquí bendiga. desde la hermana República de Guadalupe, de San José. Gracias a todos por conectarse. Que el Señor les continúe bendiciendo.